Hola a todos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos otra vez. Estamos entrando a la cuarta y penúltima charla de esta serie de charlas que hemos tenido con el pastor Fabio Restrepo. Ya lo saben todos, ya lo conocen. Colombiano boliviano, colombiano de nacimiento, boliviano Por matrimonio. de matrimonio, boliviano de papá y boliviano de ministerio, digamos así, ¿no? Casi 40 años de ministerio en Bolivia o más tal vez. Sí, sí, sí. Y bueno, estamos hablando de las 5 solas de la Reforma, estos 5 pilares de nuestra fe, nuestra hermenéutica, nuestro acercamiento a la palabra de Dios, a la fe, a la vida. Y hasta aquí hemos venido hablando de las primeras 3 solas que tenían que ver con la sola escritura, la sola gracia y la sola fe. Y es interesante porque yo lo pongo así, estas 3 primeras solas tienen que ver con temas de dónde encontramos a Dios, qué hizo Dios por nosotros. Pero ahora entramos a la cuarta y es solo Cristo. Y aquí es interesante porque vamos a empezar a hablar ya de Dios en su identidad misma. ¿Por qué solo Cristo? ¿Quién es Cristo? ¿Qué hizo Él por nosotros? ¿Por qué Él es especial? Cuando hablamos de solo Cristo, no estamos hablando de poca cosa o de algo sencillo, estamos hablando de la persona misma de Dios que caminó entre nosotros y dio su vida en nuestro lugar. Entonces, realmente les animo que puedan visitar las anteriores 3 charlas, pero enfocarse mucho en la charla de hoy, que es tan importante y lamentablemente a veces hasta controversial en algunos círculos cristianos. Nuevamente, antes de entrar en materia y darle la palabra al pastor Fabio, quiero recordarles que puedan suscribirse al canal, suscribirse, buscar las redes sociales de Iglesia Génesis Cochabamba, también las redes sociales de Conversando con Jonah. Si este video te gustó, dale un me gusta, compártelo con otros, déjanos un comentario y también busca el canal de YouTube La Luz en tu Vida, Pastor Fabio Restrepo A, donde puedes tener una serie de prédicas y conversaciones del pastor Fabio. Entonces, ahora sí, sin más introducción, Pastor Fabio, bienvenido. Gracias otra vez por acompañarnos, por darte el tiempo de estar con nosotros y de tocar este tema tan bonito, tan profundo y tan interesante. Solo Cristo. Y empezaremos con la misma pregunta que hemos empezado hasta aquí. Cuando hablamos de solo Cristo, ¿de qué estamos hablando? ¿A qué se refiere el decir solo Cristo? Mm. Bueno, primeramente quiero saludarlos a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, del que vamos a hablar y a conversar un poco. Un abrazo para todos ustedes y para ti, Jonah, y para tu familia y tu ministerio, deseando que el Espíritu Santo llene tu vida con mucha sabiduría, mucho amor y mucha fortaleza Amén. en el nombre del Señor. Bueno, cuando hablamos de solo Cristo, entramos en un terreno de mucha autoridad y de exclusividad, que es lo que le molesta a muchos, porque he tenido personas que me han dicho, ¿y por qué solamente Jesucristo? ¿Y por qué no Buda? ¿Por qué no Confucio? ¿Por qué no Mahoma? ¿Por qué no Krishna? ¿Por qué no, qué sé yo, ponle el líder que quieras? La Pachamama. Sí, ¿por qué solo Cristo? Bueno, y en este tema yo realmente elevo mi oración al Altísimo, pidiendo de una manera muy especial por dos comunidades, o dos etnias, o razas, no sé qué decirlo, los árabes musulmanes y toda la masa del Islam y los judíos. Porque si bien ellos tienen el monoteísmo, ¿qué problema tenemos nosotros? ¿Qué dificultad tenemos en predicarles a Cristo y decirles que es solo Cristo cuando ellos piensan es en Mahoma como el profeta de Dios? Y si uno les dice que Jesucristo es Dios, peor todavía, porque te van a decir que nosotros creemos en 3 dioses, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y eso es una revelación que no es fácil de captar. Y bueno, Dios que nos conoce a los seres humanos, sabe cómo podemos responderle a Él
Dios que conoce nuestra condición frágil y pecadora de toda la humanidad. Entonces entra el concepto tan hermoso. El Verbo, que estaba con Dios y que era Dios, se hizo carne. Entonces, solo Jesucristo ha encarnado a Dios. Solo Jesucristo. Bueno, y también para la gente católica, hablemos un poquito también para ellos, en el sentido de que tienen, por ejemplo, no solo a Jesús como mediador, tienen a María, tienen a los santos, tienen en la Iglesia Católica hay una cantidad, y no solo en el catolicismo, en otros contextos religiosos tienen otros mediadores. Jesús nació de María Virgen. Claro que sí, porque es que hay mucha gente que piensa que nosotros los cristianos evangélicos despreciamos a María. Y para hablar solo de Jesús es porque nosotros estamos diciendo Dios usó el vientre de María para darle forma humana a su Hijo amado que ya estaba en la gloria. Entonces no es que Jesús recién nació en el vientre de María o en Belén. Él ya estaba en la gloria por toda la eternidad. Él siempre ha coexistido con el Padre. Entonces un ser tan maravilloso que siempre ha existido y coexistido, porque eso es misterioso, eso es profundo. Jesucristo, el Hijo de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esto es tremendo. Entonces, es solo Jesús, no es Jesús más María, ni Jesús más los apóstoles, ni Jesús más tal santo, es Jesús solo el que es el mediador entre Dios y los hombres. María cumplió una función mediadora para traerlo, una mediación en el sentido de que fue instrumento para que él sea hombre. Pero cuando ya nace la criatura, termina la mediación de María. Entonces, si a mí me dicen que fue mediadora, sí, les digo fue, pero ya no lo es. Ahora es solo Jesucristo, solo Jesucristo. Hay un solo Dios, dice el texto de Timoteo, ¿verdad? Hay un solo Dios en 1 de Timoteo 2:5. Un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero ese hombre con H mayúscula. Ese hombre divino, ese hombre impecable, solo Él, porque los otros tienen la connotación de la herencia del pecado de Adán. Jesús no lo tuvo. Porque cuando María da a luz a Jesús, cuando ella queda embarazada, José no la había tocado. Es el Espíritu Santo el que la visitó y formó en su vientre a ese divino ser. Entonces, el único que ha venido a este mundo, ser humano, sin pecado, es Jesús. Por eso es solo Jesús, porque todos los demás, incluyendo a María, los profetas, los santos, y quien sea de cualquier religión, ya ha venido con una mancha de pecado al mundo. Solo Jesús, el santo, el impecable. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Y digo esto, el hombre que toma con su mano, vamos a decir, izquierda al hombre de la tierra y con su mano derecha al Padre. Él como divino toma la mano del Padre, como humano toma mi mano y me une con el Padre y hay una unidad perfecta. Bendito sea Dios. Como dices, es profundo, ¿no? Y tanto que masticar ahí, pero me encantó algo que dijiste y lo anoté. Cuando dijiste, solo Jesucristo ha encarnado a Dios. Porque esa es una distinción muy importante y no quiero que se escape de la mente, de los oídos de quienes nos ven, porque cuando hablamos, esa es una diferenciación tremenda entre Jesucristo y cualquier otro ser humano. Y no solo cualquier otro ser humano, cualquier otro ser espiritual. Hablemos de ángeles, hablemos de lo que sea. Solo Jesucristo ha encarnado a Dios. En otras palabras, estaríamos diciendo que no es que solamente Jesucristo, como cualquier otra persona, puede haber hablado de Dios, haber recibido revelación de Dios, sino que Él es la revelación de Dios, porque
es la encarnación de Dios. No está hablando de algo que le ha sido dado, está hablando de lo que Él es en su divinidad. Y me encanta porque en Filipenses 2, Pablo hablando de esto dice, el que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se hizo semejante a los hombres, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿verdad? Pero me encanta porque dice, el ser igual a Dios. Es decir, Él es Dios y encarnó a la divinidad y nos la dio a conocer. Y quiero volver a redundar en esto solamente para que no se pase por alto. Jesucristo no es alguien que habló acerca de Dios. Jesucristo no es alguien que descubrió algo de Dios y lo dio a conocer. Jesucristo es la revelación de Dios misma encarnada. Y esto es muy profundo y muy importante y creo que apunta a esa exclusividad de la que hablabas. Dios hecho hombre. Sí, lo que pasa, Jonathan, y para teologizar un poco la cosa, estamos hablando de un ser que para nosotros ha sido revelado en forma trina. A los humanos, así lo entendemos. Entonces, Jesucristo conserva la divinidad de Dios, pero no es el Padre, es el Hijo. Exacto. Por eso es que cuando uno lee la Biblia y encuentra que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, que estaba en el seno del Padre, parte de su ser se hace hombre. Dios con nosotros, Emmanuel. Es que esa es la belleza de nuestra fe. Dios con nosotros. Serán enseñados por Dios, dice la profecía. Y en Hechos 4:12 dijeron aquí los apóstoles, en ningún otro, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, esto es exclusividad. Ahora, esa exclusividad, en el sentido de que en ningún otro hay salvación, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Dios entregó a su Hijo amado, pero Él, el Hijo amado, se sujeta al Padre. Jesús en la tierra decía, mi Padre mayor es que yo. Y Jesús, el Hijo de Dios, dice la Biblia, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Eso es profundo. Y Él se sujeta al Padre. Qué cosa más linda. Y si queremos teologizar un poco más, podemos decir que el Espíritu Santo se sujeta al Hijo. Y Dios es un Dios que tiene principios de sujeción en sí mismo. Entonces, cuando venga Jesucristo a la tierra, dice que le va a entregar el reino al Dios y Padre. Porque Él lo ha tenido. Dice que le dio un nombre que es sobre todo nombre. Nosotros tenemos un privilegio muy grande, Jonah, de tener a Jesucristo. Y a veces, volviendo al tema ese de los musulmanes que te mencionaba hace rato, o a los judíos, que realmente tenemos que orar muchísimo, clamar al Altísimo Dios que revele la autoridad de Cristo a estas personas. Porque ellos se pueden molestar mucho de que uno les diga Jesucristo es Dios, o Jesucristo encarna a Dios, o es el Hijo de Dios. Ellos se turban con esto. Entonces, en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. No hay otro nombre. Solamente en Cristo. Solamente en Él. Amén. Hay algo que, manteniéndonos en el tema, pero mencionabas algo hace un momento, y el principio de autoridad en la Trinidad. Sí. Entendemos un Dios en tres personas, y como decías, Juan 3:16, tan conocido de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Y alguien por ahí menciona y dice, ¿y qué clase de padre envía a su Hijo a que pase esto? Pero es interesante porque no hay una lucha de voluntades en la Trinidad, ¿no? Esta sujeción es una sujeción armoniosa, porque Jesús en el mismo Evangelio más adelante dice, nadie toma mi vida, sino que yo la pongo. O sea, Jesús mismo
está Él afirmando que lo que Él está haciendo en obediencia al Padre es en una obediencia armoniosa, es en una voluntad de concordia, a falta de una mejor palabra. El Hijo hace la voluntad del Padre, pero es porque también la voluntad del Hijo está en acorde. No es que no estoy tratando de decir ni infiriendo que puede haber una distinción en la Trinidad, sino de que el hecho de que no estamos hablando de que un Dios que dice a tu Hijo, anda, vaya, muera, sino un Dios que dice, amamos, la Trinidad entera ama al hombre y Dios envía a su Hijo, pero el Hijo también se pone a sí mismo por la humanidad. Es decir, esto es un plan de armonía en conjunto entre los tres, en los cuales cada uno ejecuta la parte que le corresponde, digamos así. Tal vez atropellando algunos términos teológicos, pero haciendo entender el tema de que no es un padre tirano enviando a su hijo, sino que es un padre y un hijo en armonía trabajando este plan de salvación. Sí, en una parte del libro de los Hebreos, ahorita no recuerdo, creo que es Hebreos 10, dice que Jesús en la gloria con el Padre dialogaba y le dijo antes de venir a la tierra, antes de encarnarse, le había dicho allá en el cielo, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. En el rollo del libro está escrito de mí. En esa voluntad somos santificados. El Hijo le dice al Padre, es como si estuviera conversando, ¿cómo vamos a arreglar el problema de la humanidad? ¿Cómo vamos a arreglar el problema del pecado y la muerte en el planeta Tierra? Se está destruyendo esta creación que yo he hecho y que se me revelaron. Y el Hijo le habla al Padre, yo me hago como ellos. Yo voy y doy mi vida por esa humanidad y les voy a enseñar a vivir y les voy a dar de nuestro espíritu y les vamos a hacer parte de nosotros, les vamos a compartir la divinidad porque nosotros somos partícipes de la naturaleza divina cuando somos receptores del espíritu. Entonces, cuando decíamos eso que mencionamos de que el Hijo habla con el Padre, es solo Jesús el autorizado para venir a la tierra y redimirnos. Ahora, en el libro de los Hebreos, en el capítulo 1, leemos las siguientes cosas. ¿Por qué no miramos Hebreos 1? Que esto va a ayudar mucho al entendimiento de los que nos están siguiendo. A ver, vamos a mirarlo acá. Aquí está. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ese Hijo, siendo el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y llamándole inclusive, oh Dios, adórenle todos los ángeles de Dios. Bueno, por favor, hermanos, amigos, entendamos esto. Nuestra fe se sustenta en solo Cristo, porque Él es el resplandor de la gloria de Dios. Yo tengo un sencillo ejemplo, si me permites. Por favor. El sol. Si yo te digo, Jonah, anda al sol, ¿dónde vas? ¿Vas allá o vas ahí al resplandor del sol? Afuera, donde resplandece. Yo te digo, anda al sol. Claro. ¿Y tú vas al resplandor del sol o al sol? No, al resplandor del sol. Ok, pero ¿es el sol o no es el sol? Sí es el sol. Y el texto de Hebreo dice que Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios. Entonces, nadie va al Padre sino por Jesucristo. Tú no puedes recibir sol si no vas al resplandor. Imposible recibir algo del sol si no es mediante su resplandor, hablándolo científicamente, sencillamente. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Él es la imagen misma de su sustancia.
¿cómo no vas a confiar en ese ser Jesucristo que es la imagen misma de la sustancia de Dios? Estamos hablando de un ser supremamente poderoso, divino, que limpió leprosos con solo tocarlos, que cambió hombres y mujeres degenerados en personas nobles, que resucitó muertos, que dio una sabiduría tremenda, que Él mismo resucita de los muertos, que Él venció la muerte. ¿Cómo no vamos a confiar en un ser maravilloso que con su sangre nos ha redimido y limpiado de toda porquería y de todo pecado? Ese es el solo Jesús, solo Cristo es el resplandor de la gloria, nadie más. Solo Jesús es la imagen misma de su sustancia, solo Él. Entonces, estamos en buen camino, estamos confiadísimos en Jesucristo. No tengo por qué estar diciendo, ¿y por qué no Buda? ¿Por qué no Confucio? ¿Por qué no Krishna? ¿Por qué no tal cual otro? Porque ellos vivieron y murieron. Jesús murió, pero resucitó. La muerte no lo pudo retener. Y como ya les dije antes, el que vence la muerte vence cualquier cosa. Confiemos en ese ser divino, en el único que es digno de confianza. Es Jesucristo nuestro Señor. Excelente, creo que tenemos bastante claridad en hablar de por qué Jesús, quién es Él. Hemos visto mucho en la palabra de Dios que hace referencia a Él como literalmente la encarnación de la divinidad, ¿no? El Hijo, el resplandor de la gloria de Dios. En Él habita la plenitud de la divinidad. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es decir, vez tras vez, tras vez, tras vez encontramos la Biblia reafirmando este concepto. Él es Dios Hijo, hecho hombre entre nosotros. Entonces eso nos lleva a lo que veníamos hablando, Hebreos 4:12, ¿verdad? En ningún otro hay salvación, Sí, porque Hechos, no hay sí. otro nombre. Hechos. Hebreos y Hechos. Sí. Y también Jesús lo dice categóricamente, y este es un versículo que mucha gente lo conoce, pero no termina de asimilar la exclusividad de esta declaración, ¿no? Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y realmente es una declaración que tiene 4 absolutos en una sola frase. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, no soy un camino, una verdad, una vida. Exactamente. Y El camino. se puede llegar al Padre por mí. Jesús no dice pueden llegar al Padre, sino nadie llega al Padre si no es a través de mí. Entonces, yo me asombro cada vez que leo Juan 14:6, un versículo tan sencillito, porque te está hablando de unos absolutos que engloban todo. Yo soy el camino, es decir, la ruta, por dónde vas, cuáles son las direcciones. Si quiero llegar de Cochabamba a La Paz o a Santa Cruz, tengo que tomar el camino. Y Jesús dice, no dice soy un camino, soy el camino, la verdad. Y en un mundo que ahora habla mucho de mi verdad, tu verdad, la verdad de cada cual, qué verdad te gusta, la verdad ahora es como un supermercado. Jesús afirma y entra en contra de eso y dice, yo soy la verdad. No una posible verdad, no una interpretación de la verdad, tampoco un intérprete de la verdad. La verdad y la vida. Y qué profundo, ¿no? En un mundo que busca vida. Porque todo ser humano va a enfrentar un día la muerte, pero sabemos que hay un vacío en el ser humano que ya nos recuerda de esa muerte espiritual en la cual estamos. Y Él dice, yo soy la vida. Y termina englobando todo eso y nos lleva al Padre a través de Él, a la deidad, a la gloria. Entonces, realmente Jesús, yo creo que solo Jesús se atrevió a afirmar 4 absolutos tan grandes en una frase de una manera tan casual. Si lees a Confucio, hablas Mahoma, Buda, Krishna, los profetas del Antiguo Testamento, hablando de la fe judeocristiana, los mismos apóstoles. Nadie se atrevió a hacer tremenda afirmación. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es radical. Y me gustaría mencionar el texto de Apocalipsis, donde dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Entonces, estamos hablando de un ser
espectacular. Estamos hablando de ser exclusivo. Ningún otro sacrificio va a satisfacer a Dios el Padre por nuestros pecados. Ni de animales, ni de buenas obras, ni de peor de brujerías, peor todavía. El sacrificio de Jesucristo es exclusivo. Es el único que satisface al Padre. La muerte de Jesús, cuando decimos solo Jesús, tenemos que hablar de solo su muerte. Porque otros sacrificios pueden ser muy bonitos, muy interesantes, pero no satisfacen el corazón del Padre. Y, ojo, tenemos que llegar a asumir esa muerte de Jesús como nuestra. Es decir, cuando Jesucristo muere, yo también muero con Él. Y tengo que declarar, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces hablemos de una exclusividad, de un sacrificio único y verdadero. No hay, por más que parezcan buenas obras, no va a satisfacer el corazón de Dios solo la muerte de su Hijo. Solo la sola redención de Él. Un cordero sin mancha y sin contaminación, que va a limpiar nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Amén. No me gustaría terminar esto sin una pregunta importante, tal vez un poco controversial, pero necesaria mencionarle. La hemos mencionado muy de paso, pero dentro del mundo cristiano, llamemos así, porque a veces hablamos de Buda, Krishna, Mahoma, la tradición judía, y muchos dicen, sí, estamos de acuerdo en el mundo cristiano, ¿verdad? Pero hay una gran parte de la fe cristiana tradicional que aceptan teológicamente y dice, sí, Cristo es el único mediador, pero añaden otros mediadores en el camino, ¿no? Como un intermedio. Entonces, por ejemplo, yo escuchaba a alguien y decía, es que yo creo que Jesucristo y su sacrificio es el único mediador entre Dios y yo, pero María, la madre de Cristo, es mi mediadora hacia el Hijo. ¿Me entiendes? O sea, ¿cómo es el camino al Hijo? Es a través de la mamá. La mamá es más dulce, la mamá es más buena, la mamá es más comprensiva, ¿no? Entonces, el camino, hay un escrito de la edad medieval que decía, ¿no? Que el hijo es el juez y el camino hacia el corazón del Hijo es a través de la madre, hablando de María. Entonces, tú hablabas hace un momento de que el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo y la palabra lo dice. Pero ¿qué le responderías a alguien que te habla así y te dice, sí, yo creo eso, pero mi camino hacia el Hijo es a través de la madre o a través de los santos apóstoles que ellos vivieron una vida en santidad y entonces ellos pueden interceder por mí al Hijo para que Él interceda al Padre? Si Dios reveló en la palabra que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, un solo mediador. Seguramente estas personas religiosas que dicen María es la mediadora, seguramente no niegan que Jesucristo sea mediador también. El problema que estamos planteando acá contigo es que para llegar a Jesús necesito otra mediación. Básicamente. ¿No es cierto? Como que un paso previo. Pero qué triste para ellos, qué pena. Lo siento. Jesús dijo, el que a mí viene, no le echo fuera. Jesús, si alguien viene a Jesús, Jesús le dice, oye, un momento, para venir a mí, primero pasa por mi madre, o pasa por Pedro, o por Juan, o por quien sea. Él dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Ven a mí en forma directa. No necesitas mediación para llegar a mí. Ven con tu corazón contrito y humillado que no vas a ser despreciado. Entonces, para no lastimar su conciencia o sus criterios religiosos de nuestros hermanos católicos, ¿no? Vamos a decirles, como ya lo dije antes, que María fue mediadora. Pero no lo es. Fue. ¿Mediadora en qué sentido? En el sentido de que Dios la escogió como un vaso
para formar a su hijo en su vientre, traerlo al mundo y entregarlo. En ese sentido, para que el hijo venga a la tierra, fue usada María. Es correcto eso. Pero para llegar al hijo, no para traerlo al hijo sí fue necesario María, según la perspectiva de Dios, porque él lo podía haber traído como un ángel, podía haberlo traído a la tierra sin usar ninguna mujer. Aparecía como un ser glorioso, con mucho poder, pero lo hizo nacer humano. Entonces sí fue necesaria María. Pero para llegar al hijo, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Para llegar al hijo no necesito a la madre. Para llegar al hijo lo único que necesito es fe, arrepentimiento, humildad, reconocimiento. Hay un camino nuevo y abierto. Dice en Hebreos que el lugar santísimo está abierto para todos nosotros. Ya no hay obstáculo. Yo no necesito ninguna mediación para Jesús. Me atrevería a decir que ni siquiera necesita uno las escrituras, conocerlas todas, conocer la vida de Jesús, no te puedes, con una información pequeña de Cristo ya lo tienes a Él en fe. No necesitas ser muy espiritual para tener a Cristo. Él te recibe y te acepta tal como eres. Para llegar a Jesús no se necesita a nadie, ni a ángeles, ni a María, ni a apóstoles, ni profetas, ni a nadie. Para llegar a Jesús se necesita tu corazón entregado a Él en fe, en humildad, y el mío. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Solo invócalo, llámalo. No necesitas mediación. Amén, eso es importante, no quería dejarlo pasar, ¿verdad? Porque no necesitamos otro mediador ante Dios el Padre que Jesucristo hombre. Y no necesitamos ningún mediador ante Jesucristo. Solamente lo que hablábamos la vez pasada, aceptar la gracia de Dios a través de la fe en el Espíritu Santo que nos abre los ojos y nos apunta a Jesucristo. Y lo que hablabas hace un momento, volvemos a la sola Escritura, porque podemos filosofar y divagar acerca de muchas cosas, pero si Dios reveló su palabra, esa es nuestra fuente de información donde dice, solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y también Hebreos nos dice que podemos entrar con confianza ante su trono de gracia para hallar misericordia y oportuno socorro. Y Jesús no es un Dios, no es un rey que esté enojado, porque Él mismo dice, si están cansados y cargados, vengan a mí y tendrán descanso para sus almas. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Mi yugo es fácil, ligera mi carga. En otras palabras, el carácter de Cristo está revelado en la Escritura, testificado por los apóstoles que lo vieron. Entonces, realmente estamos hablando de un Dios amoroso, un Dios santo, pero que en esa santidad, en su gracia, Él dio a su Hijo por nosotros. Y es un poco, a mi modo de ver, a veces triste que nosotros en cierta manera no lo terminamos de aceptar o de creer a Dios y despreciamos eso tratando de buscar otros intermedios, otros caminos, ¿verdad? Porque tenemos un mal concepto a veces de quién es Dios y cuánto Él nos ama y cómo Él nos recibe. Y tenemos que regresar a ese momento de decir, Él es un Padre amoroso y Él es un Dios amoroso que nos abre la puerta por gracia a través de la fe. Y como decías tú, Él no rechaza a nadie que venga a Él. Sí, y quiero agregar una cosa más interesante. Sí. Vamos a pensar en otro grupo, porque aquí estamos hablando de musulmanes, de judíos, de católicos, de evangélicos. Porque en las líneas evangélicas hay también cada línea rara. Sí. Y hablaremos de estas líneas de sectas de los testigos de Jehová, que ellos rechazan la divinidad de Jesucristo, ¿no? Y voy a mencionar un punto. Ellos te dicen, si tú lees en el libro, digamos, de Marcos, que Jesús hablaban del fin del mundo y Él dice que ni el Hijo sabe el día del fin, sino solamente el Padre. Y si el Hijo no sabe, entonces no es Dios. Ellos hacen ese argumento. ¿Cómo desbaratar ese argumento? Y ¿sabes lo que me ha revelado a mí el Señor? Pero no es que digo que me ha revelado que tuve un sueño, sino que pues como que lo deduje de las Escrituras. Si me permite decírtelo. Por favor. Ciertamente, cuando Jesús estaba en la tierra,
tuvo limitaciones por ser hombre, porque tuvo hambre, sueño, seguramente se enfermó. Yo creo que por ahí le ha de dar un resfrío, o le ha de doler la barriga, o alguna cosa, como humano. Claro. Y como humano, él mismo en su divinidad programó su humanidad al punto de que en su humanidad él fue vetado del conocimiento del día de su propia venida y del juicio del día final. Pero eso era mientras era humano. Como ahora Jesús es más que humano, en el sentido de que él está con otro cuerpo que no es como el que tuvo, que lo mataron y ensangrentaba y todo eso, es un cuerpo glorioso que no muere. Él en este momento sí sabe cuándo es el día del fin. No está escrito así en la Biblia, pero yo pienso que sí sabe. Mientras estuvo en la tierra tuvo limitaciones. Pero en este momento, Jesús, que está a la diestra de la majestad de las alturas, en una comunión perfecta con el Padre, sabe perfectamente cuándo es el día del fin. Pero usar ese texto para decir que no, como no sabe, que lo único que sabe es el Padre, no es Dios, es un argumento pobre para quitarle la divinidad al Señor. Y otra cosa más, el que no viene al Padre por Jesucristo, no está sometiéndose a la autoridad que Dios estableció. Es decir, Dios dice, ¿quieren venir a mí? Pasen por mi hijo. No, que yo quiero ir directamente a Dios. Lo siento, fuera de aquí. ¿Pasas por mi hijo o no entras? Así de sencillo. O vienes por el hijo o el Padre no te acepta. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, si no tiene el conocimiento del Hijo, eso ya es otro cantar. Porque el momento en que tienen el conocimiento del Hijo de Dios, tiene que humillarse y rendirse a Él bajo su autoridad. Pero si no lo tiene, Dios lo juzgará de acuerdo a la revelación que le dé. Ese es otro tema. Ese es tema para otra serie. Pero sí, qué importante es esto, ¿no? Solo Cristo, de lo que hemos venido hablando. Solo Cristo. Y realmente hoy, como decía el apóstol Pablo, ¿no? En Romanos 1 y 2, hay 1 o 2, seguro tú te acuerdas, pero no tienes excusa. No, nadie tiene excusa porque de una u otra manera la existencia de Dios es dada a conocer al ser humano. Sí. Y aquel que busca, dijo Jesucristo, halla. Y al que toca se le abrirá. Sí. Entonces, realmente, sobre todo en este mundo occidental en el que el cristianismo está en cada esquina, no tenemos excusa para decir, yo no sabía o no entendía. Tenemos la oportunidad cada día de acercarnos a Él y es gratuito, es por gracia, por medio de la fe. Quiero reiterar esto nuevamente porque cuando hablamos de solo Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres, el único camino al Padre, eso no implica que haya un otro costo. Es lo que hemos venido hablando hasta aquí. Hemos hablado de por gracia, somos salvos por gracia a través de la fe y ahora estamos aterrizando en qué consiste eso, y es en Cristo, en su muerte y resurrección, en su sacrificio, en la fe en Él, en el amor de Dios manifestado en la persona del Hijo, quien lo dio a conocer. Entonces, es interesante ver cómo cada uno de estos pilares de las 5 solas construyen uno sobre el otro y van dando claridad y armando el uno al otro. Y por eso vamos a concluir en el siguiente video, en la siguiente charla, con solo a Dios la gloria. Solo a Dios la gloria. Pastor Fabio, muchísimas gracias. Una vez más se nos ha ido el tiempo y como en todas estas charlas empezamos a hablar y uno dice, de esto más y esto más quisiéramos tocar. Podríamos quedarnos semanas enteras. Pero creo que hay suficiente información, suficiente claridad para por lo menos quienes nos ven y nos escuchan entiendan por qué hablamos de solo Cristo, cuál es la profundidad de esto y a qué se refiere y cómo está esto relacionado con lo que hemos venido hablando hasta aquí. Nos falta solo a Dios la gloria para cerrar esta serie de 5 tan bonita. Nuevamente, muchas gracias a quienes nos ven. Antes de darle la palabra al Pastor Fabio para que pueda despedirse y cerrar, quiero recordarles que si este contenido es de bendición y de edificación para sus vidas, denle suscribirse, denle un me gusta, compártanlo con otros. No te lo quedes solo para ti. Compártelo en tus redes sociales, compártelo con tus amigos. Y bueno, que Dios te bendiga. Nos vemos en la siguiente edición para hablar acerca de solo a Dios la gloria. Pastor Fabio. Yo quisiera terminar que tú puedas decir esto. Dilo.
que Él está aquí viéndote y escuchándote como a mí. Jesús divino, tú has muerto por mí en la cruz. Jesús divino, tú eres mi Señor. Jesucristo divino, tú resucitaste de los muertos. Jesús divino, espero tu reino. Jesús, te amo. Cristo, te necesito. Amén. 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 Si tú lo dijiste, el Señor te escuchó, y recuerda que en cualquier momento puedes mandar un mensaje, ya sea a las redes sociales de Iglesia Génesis Cochabamba, Comunidad Cristiana Cochabamba, conversando con John a la luz en tu vida. Va a ser un gusto escuchar acerca de ti y también poderte apoyar en oración y en lo que Dios nos permita hacerlo. Que Dios te bendiga. Hasta una próxima charla. Gracias.